Muchas gracias, Daniel. Bueno, tengo mucho material y poco tiempo, así que me disculpan si voy un poco apresurado o si voy saltando algunos slides y veo que el tiempo no me da. Pero bueno, después veremos cómo les dejo el material. Eh, la idea es hablar de algunas cosas que creo que son importantes para el profesional en ciencias económicas y tener pequeña vuelta al pasado, este, para, para ver cómo se hacían las cosas antes de que la informática estuviera con nosotros. Tenemos algunos patrones interesantes que hoy se aplican para Analytics. Pero antes que nada, antes de ir al pasado, realmente voy a decir algo disruptivo, si la inteligencia artificial existe. Y aquí tengo una referencia de Eric Larson que dice, ¿por qué las computadoras no piensan de la forma en que los humanos lo hacemos? Y él lo que plantea es que el computador es un razonamiento inductivo y correlación estadística. En realidad, ayer lo hablaba con mi hermano, que es una mente brillante en estadística, y él me decía, sí, no hay procedimiento novedoso en inteligencia artificial, sino que son procesos estadísticos conocidos que están desarrollados con una capacidad enorme de cómputo que hoy está disponible, sobre todo con la disponibilidad de cloud y de la nube. Entonces, esa posibilidad de imaginar y de crear, la computadora nunca la va a tener, entonces es imposible que la computadora reemplace al ser humano. Sí que va a hacer cosas mucho más rápido y mucho más eficientes, por supuesto, si está controlada y gestionada. Y aquí creo que el mensaje de John de recién, de que el profesional tiene que ser agnóstico, tiene que dudar de la tecnología y tiene que tener ese pensamiento crítico para que su experiencia profesional, aquí vale mucho la experiencia de la trayectoria profesional, la experiencia del negocio, de los conocimientos de negocios, y el profesional de ciencias económicas tiene un valor importante que aportar, sobre todo en relación a muchos de los científicos de datos que están más metidos en la parte técnica, pero conocen poco del negocio, y a veces se producen errores justamente por ese desconocimiento que existe. Bueno, yendo al pasado, como les decía, tenemos una ley que se generó a partir de una teoría de Newcomb, que es que hay más números en el universo que comienzan con 1 que números que comienzan con 9. Y esto, si toman cualquier archivo de datos, y nosotros lo hemos hecho infinidad de veces, van a ver que esto se cumple prácticamente calcado. Es decir, hay una distribución normal de los números, que importes o cantidades, siempre que no sean, digamos, números que tengan distribución normal, siempre que no sean cuotas, abonos o valores similares, que indica que la probabilidad de que un importe comience con el número 1, no importa cuántos dígitos tenga a la derecha, es el logaritmo de 1 más 1 sobre 1, o sea, el logaritmo de 2, que es el 30%. Y así el 2 es el 17%, el 9 el 4%. Y esto se utilizó, este hombre Benford estuvo 20 años analizando series de números de ferrocarriles para llegar a probar esta teoría, y hoy lo hacemos en un segundo sobre miles y miles de datos. Y esto se utilizó para detección de fraude, porque si sabemos cuál es la distribución de los números normales en un archivo, podemos presumir que la distribución de los números ilegítimos o fraudulentos no es adecuada a esta normal. Entonces, si nosotros queremos crear un pago que comience con un importe que nos favorezca, va a ser con un número alto, y en ese número alto es donde vamos a tener mucha más probabilidad de detectar más casos de los que debería haber, por lo tanto, detectar el fraude. Bueno, un problema que tenemos en Argentina en particular es o sea, hemos perdido en 22 años 13 ceros en nuestra moneda. La inflación, la complejidad de análisis que esto genera y los índices que muchas veces no nos sirven. Generalmente todo lo que analizamos está sustentado, al menos en temas de administración y de gobierno, en números, en temas económicos, y nos requiere un gran esfuerzo. Yo a mí me tocó hacer una auditoría de ANSES, de Seguridad Social, y rejubilar a gente de 1940 hasta hoy, y bueno, ni les cuento la pesadilla que es, y bueno, ustedes se van a enfrentar o se enfrentan con esto porque la inflación sigue, y hoy a un tipo de cambio de 100 mayor a 100 estamos prácticamente en 15 ceros, digamos, si estuviéramos al valor normal de 1 a 1.
estaríamos en 15 ceros de desplazamiento respecto del año 69, o sea, muy poquitos años para tantos ceros. Esperemos que la cosa sea más fácil. En otros países es más fácil. Bueno, eh, eh, esto que comentaba John también, que quiero reiterar, lo de las metodologías ágiles, es muy importante, sobre todo en lo que son todas las profesiones, incorporar estas metodologías ágiles, sobre todo en desarrollos de tecnología. Nosotros tenemos que acompañar el desarrollo y tener esa flexibilidad y esa agilidad para intervenir en estos procesos y acompañarlos en tiempo y forma. En el caso de los auditores, tenemos regulaciones que cumplir y a veces hay que cumplir con programas de trabajo que son estrictos, no podemos evitarlo y en ese caso hay que seguir con esos programas, pero sí, en caso de auditoría interna, nosotros podemos tener un enfoque en base a riesgos, en estos casos estar mucho más cerca realmente del riesgo de negocio y ser más eficientes y efectivos, porque tenemos que acompañar el negocio y aportar valor, no hay otra alternativa. La visión conceptual de la inteligencia artificial, digamos, tiene estos componentes: la ciencia de datos, la parte de business intelligence, el governance, la ingeniería de datos y la adquisición, y un componente inicial para lo que es inteligencia artificial, que es el data mining. El data mining es un proceso muy importante donde también creo que el profesional en ciencias económicas tiene que involucrarse y también acompañar todo el proceso, porque nuevamente aquí está la comprensión del negocio y el entender los datos, que a veces cuando son técnicos los que lo hacen, digamos, tienen limitaciones respecto de esa comprensión, sobre todo que en muchas compañías se envían a hacer estudios externos y hay gente que tampoco conoce el negocio en detalle. Entonces es importante estar encima de estos procesos para validar la modelización, el proceso de evaluación, el despliegue de la inteligencia artificial y la monitorización continua de que el proceso funciona correctamente. Tenemos tres ramas principales de aplicación de inteligencia artificial. Uno que se conoce como el RPA, que es el Robotic Process Automation, que está con esto de la pandemia, la digitalización, ha crecido en forma exponencial. Ya hay muchos bancos, muchas compañías de seguros que operan prácticamente en línea, su principal negocio es virtual, y esto implica que han automatizado muchos de sus procesos de generación de pólizas o de contratación de servicios, y esto puede ser muy simple, como un simple programa con muy poca inteligencia artificial, o puede ser inteligencia artificial bastante compleja que ya tenga comprensión de contexto, digamos, un conocimiento del lenguaje, desambiguar, poder conversar con el cliente, etcétera, y seguirlo, llevarlo de la mano del proceso de la compañía. O sea, este campo del RPA es muy amplio en cuanto a complejidad de tecnologías que puede haber aquí, pero en general son bastante simples. Después tenemos el campo de Machine Learning y Deep Learning, que ahí lo representamos con un perrito, porque es un poco, esto es una caja boba, un esquema de Machine Learning y Deep Learning no tiene conocimiento de nada hasta que se lo entrena. Hay todo un proceso de aprendizaje. Ese proceso de aprendizaje es el que le da la información. Aprendizaje, hay tres tipos: supervisado, no supervisado, reforzado. Y es alimentarlo con información para que aprenda. Como a un perrito le decimos sit, 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 hasta que aprende a sentarse en el piso, y eso es lo que sabe hacer. Ahora, si queremos que se siente en una silla, hay que volverle a enseñar. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial, aunque, bueno, todo va evolucionando. Ahora tenemos algunas inteligencias preentrenadas que, bueno, se trata de optimizar este proceso para que no tengan que volverse a entrenar cada vez. Y después tenemos el reconocimiento del lenguaje natural, que es inteligencia cognitiva, donde ya el sistema comprende el contexto en el que se genera la información y puede ya intervenir en ese contexto. El contexto en este caso es lenguaje humano, donde, bueno, una palabra en un entorno puede decir una cosa. Un banco puede ser un banco, una compañía financiera puede ser un banco de una plaza. Entonces depende cómo es el contexto, el significado es distinto.
Y esto, digamos, también puede aplicarse a todo tipo de análisis. Tenemos sistemas que analizan, por ejemplo, la legislación contra toda la jurisprudencia para ver si realmente hay inconsistencias entre la jurisprudencia con la legislación y que los legisladores puedan legislar correctamente. Esto se utiliza en la Unión Europea, en Italia y en otros países. Y análisis de contratos, en fin, hay cantidad de aplicaciones de lenguaje natural con conocimientos del negocio. Después tenemos un aspecto importante para los contadores, que es el blockchain, que no es inteligencia artificial, digamos, en su concepción, es la tecnología que soporta criptodivisas, contratos inteligentes, NFTs, criptoarte, votación descentralizada y otras aplicaciones, cadena de suministros, trazabilidad. Hay aplicaciones muy interesantes en Argentina, por ejemplo, para medir de los campos la huella de carbono, que son aplicaciones que van rastreando de principio a fin todo lo que se hace en el campo, que es lo que valora el comprador de ese producto, y valida y agrega valor a la cosecha, a la tonelada de siembra, en el momento que esta tonelada se exporta. Esta tecnología tiene la similitud con el libro mayor. Se llama también DLT, que es tecnología de mayores distribuidas, porque tiene como si fueran páginas de mayor, cada bloque de la cadena, se llama blockchain, tiene sus transacciones y su total, que es una suma binaria en hexadecimal cifrada. Esa suma cifrada, cuando se totaliza, se cierra el bloque y se pasa el subtotal, se hace el transporte al bloque siguiente, como si fuera un libro mayor, y ese subtotal se vuelve a sumar hasta que se obtiene un nuevo subtotal. Y cada bloque cerrado no puede ser modificado, porque yo modifico un solo bit, ese hash no da. Entonces este hash me da integridad hacia adelante, digamos, de todos los bloques que se van generando, y hacia atrás, por supuesto. El único bloque que se puede cambiar es el bloque activo. Y esta es una red de computadoras en pares, no hay un nodo central. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con las criptomonedas, que no hay un banco central que pueda manejarlas, sino que son computadores que intervienen entre sí para cerrar estas transacciones. Y lo que se hace básicamente es una notarización virtual de las transacciones. Esto tiene muchísimas aplicaciones y está en explosión, porque se puede integrar en este proceso inteligencia artificial dentro de los bloques, ¿no? Dentro de los bloques hay un esquema que es on-chain dentro de la cadena y no que es off-chain. Si la información es muy grande, una plataforma de inteligencia artificial puede ser externa, o puede ser de imágenes, o puede ser otro tipo de cosas, o en este caso de NFTs, que son bienes intangibles, pueden estar físicamente fuera, pero tienen que estar registro dentro de la cadena y tienen una